Lo decíamos al principio del programa, ayer terminó en Santiago el desarrollo de las diversas actividades vinculadas con el Congreso Futuro 2020 en el Teatro Oriente, pero quedan algunas actividades en regiones, en la región de los Lagos y de Aysén, si no me equivoco, quedan algunas actividades todavía para cerrar definitivamente ya este evento, que es como el gran encuentro en el cual el país abre la cabeza y trata de pensar en un futuro que ojalá exista, digamos, con la temperatura y todas estas cosas que están pasando. Uno dice, bueno, esperemos que el futuro siga avanzando para poder poner en práctica todo lo que se ha conversado, todo lo que los interesantísimos invitados han puesto a disposición de la gente que ha querido ir al Teatro Oriente, en la capital al menos, para participar y conocer de todas estas posturas, estas ideas de cara a los próximos años. Estamos en el estudio con el senador Guido Girardi, él es presidente de la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado y también protagonista, obviamente, del Congreso Futuro. Senador, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Dicen quienes trabajan con el senador en los temas de futuro que es la soga en el cuello, digamos, de algunos, cuando se empieza a pensar en el Congreso futuro que viene, ahí empieza el senador Girardi a marcar y a exigir. Lo que pasa es que no es fácil pensar en el futuro. Salir un poco de la caja. Y salir además. un poco de la cotidianidad, de lo inmediato, de la reacción, y entrar a tratar de imaginar cuáles son las reflexiones que podrían servir a este país, que podrían servir. Y eso te obliga a estar muy al día, te obliga a leer mucho, a estar conectado a muchas revistas científicas, porque yo he aprendido que si tú quieres entender el futuro que viene, la tecnología es tan exponencial y está cambiando tan rápidamente que hay que mirarla antes que sea tecnología, hay que mirarla cuando está en ciencia básica, cuando está en el laboratorio. Los descubrimientos que se hacen en ciencia básica, que están publicados en Nature y en Science, después van a ser tecnología y tú los puedes anticipar un poco. Por ejemplo, a mí me pasó que, un ejemplo trivial, yo quería entender la tecnología que va a revolucionar el mundo, la era cuántica, y de repente me di cuenta que se empezaron a publicar que ya se podrían desarrollar pequeños componentes cuánticos. Claro, y como al año aparece IBM, desarrolla el primer computador cuántico. ¿Y eso qué quiere decir? Hoy día la capacidad de memoria se duplica cada 18 meses. Imagínese un mundo donde la memoria se va a duplicar cada minuto. Tu cerebro se demora 200.000 años, al menos, si es que más, en duplicar su capacidad de memoria. La era 5G va a hacer que en un celular tú puedas tener toda la información del planeta. Entonces, es una revolución tan profunda que, en cierta manera, está poniendo en jaque a las democracias, a las instituciones, porque las democracias y las instituciones tienen una velocidad, nosotros mismos los seres humanos tenemos una velocidad de pensamiento que es lenta. El cerebro humano es maravilloso, pero es lento y no es capaz de procesar esta inmensidad de datos de este mundo. Se genera una disrupción, una desincronización, y tal vez la tecnología puede ser la principal cuestionadora y erosionadora de la democracia representativa y del humanismo liberal que conocemos. En ese mismo sentido, senador, ¿cómo quedan condicionados los contenidos y los mensajes del Congreso Futuro con la situación actual que vive Chile? Que finalmente es una instancia en la cual no habíamos tenido la posibilidad de vivir en las últimas décadas, y el Congreso Futuro tiene que hacerse cargo probablemente de una situación que es presente y que además también tiene que fijarse obviamente en el futuro. Lo que pasa es que nosotros partimos de la idea de que el futuro y el presente hoy día están fusionados. O sea, antes el futuro estaba adelante, pero hoy día es contemporáneo, porque los cambios son tan rápidos. De hecho, cuando yo hablo contigo, hablo a una velocidad neuronal de 120 metros por segundo, pero cuando pongo cualquier cosa en mi sistema digital, en mi teléfono, en Instagram, en Facebook, hablo a 300 millones de metros por segundo. Entonces, el futuro está fusionándose con el presente. Y lo que nosotros hace mucho tiempo que venimos intuyendo esto, y por eso hace mucho tiempo veníamos trabajando con gente de inteligencia artificial sobre la crisis de las democracias, de las instituciones, y hoy día lo que hicimos fue reacomodar. Pero yo diría el 80% de las charlas que se dieron ya las habíamos fijado, porque nadie puede invitar a un premio Nobel a estos pensadores dos días antes. Claro. Y tal vez lo que hicimos fue agregar un par de elementos nuevos, pero hablar con estos grandes pensadores, estos grandes intelectuales y decirles, miren, queremos que se pongan como foco nuestra realidad, porque Chile es un laboratorio no solamente de la crisis que estamos viviendo acá, la crisis del postneoliberalismo es global, va a pasar en todas partes. Chile está pasando. Sí, la expresión de los Bolsonaro, de los Trump, de los Duterte, de la crisis de Turquía, de Polonia, de Hungría, del mismo Macron, son
es nuestra misma crisis, es la crisis de las instituciones. Cuando el presidente Piñera tiene 6%, yo digo, no nos fijemos solo en eso, fijémonos que acaba de aparecer una encuesta Feedback, que todas las instituciones, todas que significa la gestión y la gobernabilidad de una sociedad, no es solo el presidente, partidos políticos, parlamento, poder judicial, carabineros, televisión, diarios, revistas, hasta las radios que yo creo que eran las pocas que sobrevivían, aparecen cuestionadas. ¿Y quién sobrevive? Paradojalmente sobreviven las redes sociales, que tienen un componente muy complejo, porque las redes sociales generan inmediatez, generan presión por la reacción. Las redes sociales descartan la verdad y te promueven la mentira, pero lo más grave es que personalizan. O sea, las redes sociales juntan a los iguales y empiezan a construir un mundo de burbujas, de filtro, donde son todos iguales, cada burbuja se empieza a autorreafirmar, se empieza a autoadoctrinar, son temas que son familiares y conocidos, claro, pero no hay aprendizaje, porque uno no aprende de lo igual. Y ese mundo sí que pone en cuestión la democracia y el humanismo liberal. ¿Te das cuenta? Entonces, es muy complejo lo que está pasando, porque yo lo que veo es que estos jóvenes justamente entran, desechan una radio. ¿Y una radio cuál es la gracia que tiene? Que a la gente que no le gusta hablar de pobreza, igual le habla de pobreza. A la gente que no le gusta hablar de las crisis políticas, igual le pone un contexto del mundo real. En cambio, las redes sociales empiezan a personalizar, empiezan a achicar, se empiezan a simplificar. Entonces, esto no es menor. Yo creo que son temas que son muy profundos. Y en ese sentido, senador, porque finalmente hay que repensar el mundo, como hemos hecho todo, desde nuestro sistema político hasta lo que está pasando en el mundo laboral, que desde hace mucho tiempo ya el tema de los avances tecnológicos vienen siendo un desafío importante. ¿Qué tanto se está escuchando a la ciencia para la toma de decisiones? Yo digo, Chile es negacionista, pero no solo Chile, en muchas partes del mundo son negacionistas, como que este futuro, como es amenazante, mejor no hablemos de él, mejor no lo escuchemos. Nosotros por eso trajimos muchos expertos de Stanford y de Francia en democracia deliberativa. O sea, nuestro sistema democrático no sirve para el sistema así como está, pero tenemos que salvar la democracia. Entonces, yo creo que esto es muy profundo y te doy un solo ejemplo. El humanismo liberal. ¿Qué es lo que es el humanismo liberal? Que es la base del pensamiento o de la idea democrática liberal o de la democracia representativa, que puede ser más de izquierda o derecha. Se basa en que el ser humano es la fuente o el origen de todo sentido y de toda autoridad en el universo. El ser humano es el que mejor sabe por quién votar, el que sabe mejor por qué comprar, no sé, el cliente tiene siempre la razón, el que mejor puede elegir una pareja, el que mejor sabe qué arte ver. Entonces tú estás en el mundo digital, esta captura que han hecho las plataformas de la era de Internet, que la han privatizado, pero que empiezan a ponerte un algoritmo que está siempre presente, que te empieza a hacer tu lazarillo. Entonces el algoritmo ya no eres tú el que sabe mejor por quién votar. El algoritmo empieza a decirte por quién votar, Cambridge Analytica, Brexit. Luego te empieza a decir qué pareja tener, Tinder. Luego te empieza a decir qué comprar. Entonces le estamos traspasando también a los algoritmos la autonomía del humano. ¿Y eso qué significa? Eso es la irrelevancia de la democracia. De hecho, hay algunos que ya han planteado, oye, ¿por qué no reemplazamos todo esto, alcaldes, presidentes, parlamentarios, por robots, por algoritmos? Y eso es otro mundo. Mucho de lo que usted está diciendo hoy día lo planteamos, nos lo planteamos en otra dimensión, a lo mejor nosotros después de los resultados de la encuesta CEP, nosotros justo ayer hablamos de la encuesta Feedback con UDP, además también, y el capítulo redes sociales versus el capítulo, o sea, con el capítulo desprestigio de las instituciones y valoración por la democracia y por los acuerdos, porque también muestran eso, ¿verdad? Hay una alta valoración de la democracia, pero no gusta cómo se está llevando adelante hoy día esa democracia. ¿Qué es lo que dicen estos expertos entonces y qué reflexiones o conclusiones saca usted respecto de la forma en que tenemos que acomodar, arreglar, actualizar, renovar nuestra democracia para atender una cuestión más deliberativa y que se haga cargo justamente de esta nueva forma de los ciudadanos de conectarse entre sí, de informarse, de pedir lo que quieren y de hacer valer sus puntos de vista? O sea, yo creo que tenemos una multicrisis, como una tormenta perfecta, que se juntaron muchos factores. Por ejemplo, nuestra democracia es un pacto de gobernabilidad de los años 90 que sirvió para recuperar la democracia, pero mantuvo una constitución que es el garante de un modelo neoliberal que impide los cambios, ¿verdad? Y aunque tú tengas mayoría, no puedes hacer cambios. Y el ejemplo es el tema del agua. Invitamos a la ministra de Irlanda, ex ministra Mary Robinson, y dice, yo no puedo entender cómo el agua es propiedad privada en un país. ¿Qué significa eso?
Bueno, yo mismo presenté un proyecto de ley que se votó la semana pasada. La derecha sacó 12 votos, nosotros 24, pero esos 12 votos son más poderosos para impedir cambiar una ley, a pesar de que nosotros sacamos 24. Entonces, después la ciudadanía, con razón, dice, bueno, pues yo les entregué a ustedes la responsabilidad de hacer cambios en salud, en pensiones, en muchos temas que nos indignan, en abuso, y a pesar de que tienen mayoría no lo han hecho. Entonces, primero, yo pienso que hay un descrédito por la incapacidad de la democracia de resolver los problemas. Ese es un tema que es central. Luego está este segundo aspecto que yo digo. Estamos viviendo un mundo donde la era tecnológica, la tecnología es tan rápida que las democracias son lentas y no alcanzan a gobernar. Yo creo que uno de los primeros cambios que vamos a tener que hacer en el próximo constituyente es cambiar el sistema lento presidencial. Imagínense, este presidente tiene 6% y estamos condenados, él también, a estar 2 años porque no se puede cambiar el sistema. Es un sistema pétreo. Tenemos que tener una democracia que si hay cambio, represente el cambio y tú no tengas que estar pensando en la renuncia al presidente o que se vaya. ¿En qué sistema semiparlamentario? Un sistema parlamentario, claro. O sea, que por lo menos representa la situación en cada momento y es capaz de reaccionar. Luego tenemos que avanzar a democracias deliberativas, a una convalidación ciudadana mucho más potente. Y luego tenemos que no ser ingenuos. Nosotros estamos viviendo en un mundo, por lo menos en Occidente, que está totalmente controlado por Facebook, por Google, por Instagram, que están apropiando nuestros datos, que nos están neuroprogramando. Y yo digo, hoy día hay otro país en el que vivimos y en el que se va a desenvolver nuestra vida, y ya está ocurriendo, que ese otro país es el ciberespacio. Porque cada uno de nosotros tiene una identidad que es más digital que biológica. Cada uno de nosotros se ha construido una imagen y hoy día existe la economía de la reputación, del comportamiento. Cuando tú te subes a Uber, lo que transas es tu identidad digital. Y cada vez eso va a ser más importante. Los bancos no te analizan a ti, analizan tu identidad digital. La salud va a empezar a analizar tu identidad digital. Entonces, ¿cuál es el problema? Que hoy día estas plataformas colonizaron y se apropiaron y privatizaron ese país donde se va a desenvolver las vidas cada vez más. ¿Y qué se hace frente a eso, senador? Porque la regulación va siempre muy tarde en relación a no hay regulación, y además, ¿cómo tú vas a regular un problema que está en otra fase? O sea, ¿dónde están tus datos? ¿Dónde está la inteligencia artificial? Está en el ciberespacio. Y el ciberespacio no tiene frontera, está por sobre el Estado Nacional, es una disrupción muy poderosa. Entonces, yo creo que un elemento de lo democrático en el mundo va a ser cómo se enfrenta justamente el suprapoder que están teniendo, ya sea las plataformas chinas, para no poner y hablar solo. Los chinos, ¿saben qué están haciendo? Están una tarjeta de crédito social. Tienen reconocimiento facial, tienen a todas las personas, conocen la vida, no hay dinero en efectivo. Entonces todo está digitalizado, saben todo respecto a tu vida. Es más, hoy día cuando yo leo un diario en Chile y en China, son los diarios que te leen a ti. Saben tus emociones por la velocidad de lectura, pero allá en China además tienen reconocimiento facial. O sea, hasta te leen los diarios. Somos nosotros que entrenamos la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial a partir del año 2012 tiene lo que se llama Deep Learning o aprendizaje por reforzamiento. Nosotros le hacemos trabajo gratuito, porque los sistemas inteligentes aprenden cuando los usas, además de regalar los datos. Pero en China, si una persona comete se estaciona mal, o lee lo que está prohibido leer, te descuentan un punto. Y al final, tus hijos, por ejemplo, cuando tú quieres que vayan a la universidad, no pueden ir a la universidad, no tienes subsidio, no tienes beca, no te dan garantía en salud. Cuidado, este mundo que estamos viviendo también puede ser un mundo. Entonces yo digo... ¿Y cómo se enfrenta? Es que le pregunto, el poder de las empresas tecnológicas que ahora van a tener más poder que los estados, que los gobiernos, en fin, y de repente uno ve las discusiones que hay en el Congreso y la verdad es que parece una pérdida de tiempo hacia donde se está avanzando. Yo te pongo un ejemplo. Se discutió, para no hablar de este gobierno solamente, en el gobierno de la presidenta Bachelet se discutió la legislación laboral. Y se sigue discutiendo hoy día. Y hoy día estamos discutiendo la reforma de FP. Yo le voy a poner 2 puntos, 2 temas. No hay una coma respecto a cómo la inteligencia artificial va a reemplazar el trabajo, el empleo. La mitad, de acuerdo a Osborne y Frey, de uno de los estudios más serios, la mitad de los empleos van a desaparecer. No solamente empleos de baja calificación, médicos, abogados, la mitad. Y el capital hoy día va a generar mucho más desigualdad, porque antes, por último, alguien que hacía una inversión tenía que una parte de eso distribuirse en pagarle a los trabajadores y ante el aumento de productividad se repartía a los trabajadores.
pero hoy día un robot trabaja 8.700 horas versus 1.700 horas de un ser humano, no se enferma. Estar vivo es una desventaja. ¿Ah? Entonces, hoy día esas personas no van a tener que pagar trabajadores con el costo de remuneración de un año de un Ya, trabajador. pero esa es una realidad que pareciera haber llegado para difícilmente cambiarla, digamos. ¿Cómo la asumimos, cómo la incorporamos y cómo hacemos para que esta cuestión no se transforme en un tema insufrible, No, es que, Connie, inhumano, desnaturalizado Es que, y ¿sabes todo qué? eso que suena? No, es que sabes que la tecnología es exactamente igual que la energía nuclear, en general, toda. Tiene dos usos, para bien y para mal. Ujú. Y nosotros, si seguimos usándola solo para mal y no para bien, yo te digo, nosotros no podríamos vivir, no va a sobrevivir la humanidad. ¿Pero sin qué es inteligencia. para mal de todo lo que usted, por ejemplo, acaba de nombrar? Por ejemplo, el negacionismo, por ejemplo, no entender que tenemos que empezar ahora a pensar cuáles van a ser las nuevas profesiones del futuro, cómo vamos a hacer la adaptabilidad. Está bien, yo las 40 horas, yo mismo las impulsé en el año 98, porque era un tema del año siglo- 98. del año 98, pero ya, para mí es un tema simbólico, lo voy a apoyar, pero el problema es el fin del empleo. Y les pongo otro ejemplo. Reforma previsional. A futuro no van a haber contratos de trabajo con contrato indefinido. No van a existir, porque la empresa a futuro van a tener costos de transacción menores cuando contratan en una plataforma tipo Uber freelance por tarea. ¿No? Van a contratar al auditor por tarea, al Claro. ingeniero por tarea. Ya empieza. El mundo ¿no? del freelanceo. Y eso es universal. Entonces, ¿qué pasa cuando tú estás planificando una reforma previsional donde el costo del mayor aporte lo tienen que hacer los empleadores a partir, ¿no es cierto?, de que los empleadores van a tener un contrato, le van a hacer un contrato de trabajo al trabajador? Eso, déjenme decirle, no es que a mí me guste que este cambio, a mí no me gusta, porque lo que viene es una precarización. Entonces yo digo, cuidado, ¿no será bueno hoy día reflexionar que a lo mejor en un escenario a 5 años esto es muy rápido? A lo mejor no va a estar asociado totalmente la seguridad social, ni la salud, ni el pago de cotizaciones previsionales, que los son contratos. a los contratos. ¿No será bueno darle Ya, pero estamos hablando también de ponerse eventualmente a prohibir algunas cosas, senador. Yo creo que quien quiera prohibir la inteligencia artificial es como sacar el oxígeno del aire, ¿no? Mira, la inteligencia artificial es la mayor fuerza política, cultural, social, económica y militar de la historia de la humanidad. Lo que tiene que hacerse es una gobernanza democrática del mayor poder. Hoy día el problema es que eso lo tienen las plataformas americanas y las chinas. Piensen que las guerras del siglo XXI, la Tercera Guerra Mundial ya empezó, es Huawei versus Google. ¿Ah? Claramente. Ya no son guerras calientes de armas. Lógico. Piensen que el Pentágono, desde el Pentágono, mató un general con un dron no tripulado, solo inteligencia artificial. Entonces, yo lo que creo es que tenemos que tener una reflexión que vaya mucho más allá. Europa por primera vez está afuera. ¿Sabes por qué? Porque no tiene plataforma. Europa los datos los tienen fundamentalmente las plataformas americanas. Y las plataformas americanas responden al sistema de seguridad nacional americano. Entonces, esto es muy complejo, pero lo que es más grave es que nos van a neuroprogramar. Está acá Rafael Yuste, que a lo mejor alguno de ustedes lo vio, un personaje que dirige a nivel mundial el proyecto Brain, solo para decir la velocidad de esto, de los cambios, que ya tiene toda la evidencia, porque dirige 750 centros, los más importantes del mundo, ya se puede leer los cerebros, sus emociones, tus pensamientos, tu inconsciente, que tú no lees, o yo puedo poner pensamiento, emoción en tu cerebro y manipularte, y tener el control de tu cerebro. Entonces me dice, ¿cuál es la parte luminosa? Claro, si yo tengo un paciente con esquizofrenia, lo podría recablear. Claro. Si tengo un paciente con Alzheimer, le podría reponer sus recuerdos. Esa es la parte. ¿Cuál es la parte negativa? El control total del humano. Ojo, entonces, no es que la tecnología sea mala per se, es que una tecnología abandonada, dejada, sin ningún tipo de Regulación. control de la sociedad sobre ella, ética y de objetivo, es tremendamente peligroso. Senador, por último, una pregunta que es casi como una herejía, bien pedestre después de todo lo que hemos conversado. Los tomadores de decisiones, la gente que se supone que debiera trasladar todas estas ideas a un Chile del futuro, ¿estaban pendientes del Congreso Futuro? ¿Fueron, lo vieron en las distintas plataformas? ¿O era solamente aficionado, gente que tenía interés por participar, pero que después, claro, van a quedar las ideas ahí y no se van a poder aprovechar No, bien? yo pienso que la sociedad del siglo XXI se construye de abajo hacia arriba. Nosotros tenemos una élite que es totalmente conservadora,
que está totalmente en la temporalidad del siglo XX, totalmente. Y a mí me parece que la gran apuesta es transformar la sociedad, es que la sociedad asuma esto como tarea democrática. Entonces, no es solo interesado experto. Yo creo que vamos a tener más de 2 millones de personas que estuvieron en el streaming. Anteayer tuvimos 1.500 personas en Concepción, tuvimos cerca de 1.000 personas en Valparaíso, hoy día hay 700 personas en Valdivia. ¿Te das cuenta? O sea, yo creo que en la tarea del Congreso Futuro, y no lo hacemos solo durante enero, nosotros durante todo el año estamos haciendo Congreso Futuro en comunas, lo hacemos más discretamente, lo hemos hecho en Puente Alto, lo hemos hecho en Macul, lo hemos hecho en Pedro Aguirre Cerda, lo hemos hecho en comunas pobres, donde llevamos científicos, robótica, exposiciones, talleres, cine, ¿no? Hemos estado incluso en Alto del Carmen, hacemos este Congreso Futuro para niños, que este año no lo quisimos hacer, que es futurista, porque era riesgoso, no sabíamos cuál iba a ser el escenario, tener 500 niños en un lugar. Realmente nosotros tomamos una decisión, a veces, que fue una decisión compleja, de hacer igual el Congreso Futuro, y yo estoy muy contento que no haya ocurrido ningún problema, ninguno, porque muchos nos dijeron, no se puede hacer. Pero, por ejemplo, el Congreso Futuro de niños, futurista, nosotros hacemos un congreso de ideas y de estimular la curiosidad, la pasión por el conocimiento, de investigar, y lo ven miles de niños en Chile, te das cuenta también a través de las redes sociales. Entonces, yo pienso que esto es molecular, es como ir juntando el granito de arena y así se construye. Yo creo que nuestra elite, nosotros mismos ya pertenecemos a un mundo y estamos cableados neuronalmente de manera analógica. Claro. Y cuesta mucho cambiar el cableado del cerebro. Miren, les quiero contar una experiencia. Antes, y esto tiene que ver con el tema del fin del trabajo. En Estados Unidos, se publicó en Nature hace un tiempo atrás, se hizo un estudio de los choferes de taxi en Estados Unidos, que sabían muchas calles y se le hizo un escáner y tenían un tremendo hipocampo en la parte del cerebro de la memoria, de la conexión. Un tremendo hipocampo. Se le hizo 5 años después de que usaran Waze y GPS y ya no tenían hipocampo. O sea, claro. Pero a ver, yo les pregunto, ¿ustedes saben números de teléfono? Los que me aprendí hace 20 años. Yo me sé el de mi mamá que lo tiene hace 20 años. El de mi abuelo que se murió hace 13 años. Pero ya ya nadie más. Pero los nuevos nada. Escribir. ¿Han escrito últimamente así manuscritos? Cuesta. Se van atrofiando, sí es verdad. Bueno, pero esa es la idea del Congreso Futuro, que no nos atrofiemos tanto. 10% de las sinapsis se renuevan todos los días, que son la estructura de memoria, todos los días, 10% no de las neuronas, de las sinapsis cambian. Entonces, nosotros somos absolutamente plásticos y adaptativos y tenemos que seguir estimulándonos, tenemos que seguir pensando, tenemos que seguir reaccionando, tenemos que seguir emocionándonos, tenemos que seguir viviendo intensamente, porque algunos filósofos dicen que lo más importante que tiene el ser humano es el tiempo. Guido Girardi, presidente de la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias. Que esté muy bien. Buenas tardes.